que se llama abriendo y cerrando. ¿Se alcanzan a ver lo que tiene en las manos? Tiene una llave. Está precisamente en Mateo 16, versículo 13. Vamos a leerlo todos, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, o bendito, o feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Sí? Les decía en la mañana que por lo regular se hacían estos grupos pequeños en las casas para anunciar qué es lo que había hecho Jesús. Porque muchos conocían a Jesús, pero como un profeta. Aquí mismo lo acabamos de leer. ¿Quién dicen los hombres? O sea, el resto del público, ¿quién dicen que soy yo? No, pues que Elías. No, pues que Moisés. No, pues que Juan el Bautista o algún otro profeta. Ok, sale. Eso es lo que dicen aquellos. Perfecto. Y ustedes, el grupito más cercano, los 12 discípulos, los que estaban cerca de Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Y nadie respondía nada. Hasta que Dios le revela, le pone en el corazón a Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Felicidades, Pedro. Porque esas revelaciones no vienen por carne, no vienen por sangre, no vienen por el intelecto, sino vienen primero por una revelación divina. Y después estudiamos, utilizamos el intelecto para entenderlo. ¿Sí? Esto es algo parecido a lo que hemos estado viendo con los estudios de la mañana. Existen 3 reinos: el reino espiritual, el reino físico y el reino intelectual. Y cada uno de estos debemos movernos. Pero para el reino espiritual yo tengo que preparar mi espíritu, tengo que vivir en el espíritu para que me pueda mover dentro del reino espiritual. Y muchas veces a lo mejor no lo hacemos o tenemos como la idea. Pero aquí Pedro tampoco, no estoy diciendo que no vivía en el reino espiritual, sino es algo que Dios le dio, algo que Dios le plació. Ok. Entonces, vamos primero, en este pasaje vemos que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La misma pregunta las hace a sus discípulos, y solo Pedro contesta con ayuda del Padre: tú eres el Cristo. Jesús, ahora, versículos más adelante, compara a Pedro con una gran roca, y que la iglesia del Señor tendría poder aún si el mismo infierno se coloca enfrente de ella. Aún más, Jesús les da autoridad representada en la llave para tener acceso ilimitado al reino celestial, de donde él o la persona puede abrir o puede cerrar. Fue lo que le dijo: Pedro, a ti te doy. Pero en realidad no quiere decir que le haya dado una llave física. Tampoco es que sea Pedro exclusivamente, ¿sí? Sino Pedro es el símbolo perfecto de toda persona que Dios le revela algo. ¿Sí me estoy dando a entender? Pedro es, por así decirlo, toda la gente estaba representada en Pedro. Incrédulos, no incrédulos. Y le está diciendo: Pedro, a ti te doy. No sé si se alcance a ver, todo
todo esto, lo que ustedes ven desde acá hasta por acá, es una gran montañota. ¿Sí? Y lo que ustedes pueden ver aquí es una cueva, la cueva del dios Pan, o también conocida como las puertas del infierno. ¿Sí? De hecho ya lo habíamos visto como en un estudio. Entonces, todo esto es una cueva grande y aquí, más o menos a este nivel, están las personas. Donde está esta línea, está un grupo de gente. ¿Sí? Está un grupo de gente. Hay personas ahí. Entonces, se fijan, repito, aquí, como en la dirección de esta línea, hay gente. ¿Sí? ¿Te fijas el tamaño de relación entre la persona y la cueva? ¿Sí lo alcanzan a ver? Repito, aquí, de aquí a acá hay gente. Y de aquí para acá está la cueva. ¿Qué tan grande está la cueva? Pues ese lugar se le conocía como la casa del dios Pan, o la casa luego las puertas del infierno. ¿Tiene mucho que ver? Claro que sí, porque Jesús estaba pasando por esta área, estaba pasando por esta región. Y en el Antiguo, para el Nuevo Testamento, así estaba, por así decirlo, esa región. Entonces Jesús estaba pasando por aquí, por esta zona. Acá atrás está la cueva. Es una cueva enorme. Este era el templo del dios Augusto. En aquel tiempo a los emperadores se les consideraba divinos, eran como Dios en la tierra. Entonces, pues Augusto dijo, pues yo soy hijo de Dios y vamos a hacer culto de Dios. Aquí, atrás estaba la cueva del dios Pan, o la cueva del dios del miedo. Aquí estaba el templo del dios Pan. ¿Sí? Aquí estaba una estatuilla del dios Pan, o del dios del miedo. Y aquí, entre este y este, aquí había otro templecillo, que era el templo de Zeus. Y a un ladito estaba la estatua del dios Némesis. Y aquí se hacían sacrificios, llevaban a ovejas, corderos, les daban cuello, las mataban y las sacrificaban. Y ya las llevaban a los atrios. Entonces Jesús estaba pasando por esos lugares y les estaban diciendo, ok, todas estas gentes, ¿quién dicen que soy yo? Les estaba preguntando a todos esos, toda esa gente, porque estaba el templo del dios Zeus, estaba el templo del dios Némesis, estaba el templo del emperador, estaba el templo de Némesis. O sea, había, por así decirlo, 4 deidades en ese lugar, y ninguna estaba Dios, o el Dios de Israel no estaba, pero estaba en la carne de Jesús. Hermano, ¿qué tiene que ver todo esto? Muchísimo, mucho tiene que ver, porque Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen que soy? Esta expresión es ¿quién soy para ellos? O ellos que están opinando de mí. Entonces Jesús, cuando le da la llave a Pedro, Pedro le dice: ¿quién? Pedro, a ti te doy las llaves del reino, para que abras y cierres. Y yo te digo el día de hoy, el primer punto: la llave se usa en todo el reino de Dios. Las llaves se usan en todo el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, la llave indicaba quién podía entrar a determinados lugares del palacio. No cualquier gente entraba, y solo la tenía la persona con mayor confianza. Es decir, no se le daba a Juan de las Pitas.
Se le daba a una persona de alta confianza, porque en esa llave también estaba representada la cámara del rey, o donde dormía el rey. Entonces, le estás básicamente dando tu vida a una persona que puede tener acceso a la recámara. ¿Tú le darías acceso a cualquier persona? Es muy complicado, y más en esos tiempos. Entonces, así pues Jesús le está diciendo a Pedro: confío en ti, Pedro. ¿Y sabes qué? Te doy autoridad, porque la llave representa eso. Si la persona que tiene la llave no le abre al rey, pues está muy complicado que entre. Sí entra porque es rey, pero si viene un general, si viene alguien importante, no entra. ¿Sí? Porque tiene la llave, tiene autoridad. Entonces nosotros debemos usar esa llave para desatar o abrir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Muchos dicen, voy a regresar poquito, muchos dicen que Jesús no tan solo estaba aquí abajo entre estas personas, sino que estaba arriba. Y esa era una piedra enorme y grandota. Y si se fijan, Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque está puesta sobre la roca. Aun si el infierno está enfrente, repito, a este lugar se le llamaba, aquí hay una cueva, se le llamaba el infierno o las puertas del Hades. Dice: aun si están enfrente, no van a prevalecer. Fíjate de qué tamaño es la cueva, pero de qué tamaño es la piedra. Y es una alusión muy bonita, porque a pesar de que el problema, la circunstancia puede estar frente de ti o a un ladito, dice que no va a prevalecer, no va a ganar, no va a tener victoria, porque la iglesia del Señor está fundada sobre la roca, y es esta la roca. Pero en un término espiritual entendemos que nuestra roca es Jesús. Por eso les preguntan, toda esa gente que está yendo al templo del dios Némesis, del templo de Zeus, al templo del dios Pan, al templo del dios del emperador, son 4 dioses. ¿Quién soy yo para ellos? ¿Qué tan importante soy yo? Ustedes, ahora que me conocen más, ¿quién soy para ustedes? Lo que está diciendo Jesús de decir: y las puertas del Hades no prevalecerán, es que ni la muerte ni otros dioses nos van a poder separar del amor del Señor, y mucho menos van a tener autoridad sobre nuestra vida. ¿Sí? Es lo que está diciendo el Señor. Santiago 1:6 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo debo de pedir según Santiago? Con fe. ¿Y qué más? No dudando nada. Es decir, tengo que hablar las cosas como si ya fueran. ¿Sí? Tengo que confesar la palabra como si ya fuera hecha, no como que si sería, como que si ya lo es. Pero añade una parte importante: no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada para acá y es arrastrada para allá. Y toda persona que está fundada sobre la roca no se va a mover, porque está fundada sobre la roca. Y aun si se pone el infierno, si se pone el problema a un lado tuyo, dice: no te va a mover, porque se supone que estás fundado o colocado sobre la roca. A pesar de que había 4 deidades, Jesús estaba por encima de esas deidades. Y no tan solo eso, Jesús les está diciendo a sus discípulos: mira,
te doy confianza, te doy autoridad también a ti, para que ni el infierno, ni los problemas, ni las circunstancias tengan autoridad sobre ti. Es lo que está diciendo el Señor. Te doy autoridad para que nadie más tenga autoridad sobre de ti. ¿Me estoy dando a entender? Por eso aquí expresa: pida con fe, no dudando nada, creyendo que ya es, aunque no lo veas, créelo, como que si ya fuera. Porque si no, ya no es fe. De eso trata la fe. ¿Qué es la fe? La sustancia de lo que se espera. ¿Sí? Es la convicción de lo que no se ve. Si se ve, ya no es fe. La fe tiene la convicción de esperar algo, pero que tú ya lo estás disfrutando, que todavía no lo tienes en el físico, pero que ya lo tienes en el espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, número 2, la llave abre todo. 2 Corintios 1:20. Pues esta es la versión que mejor traduce las intenciones de Pablo. Este es el mejor texto. Dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Otra vez, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. No es un tal vez, no es un quisiera, un posible, no. Dice: todas las promesas que Dios tiene para tu vida ya se cumplieron en Cristo con un resonante sí. ¿Dios te quiere enfermo? No. ¿Dios te quiere que te vaya de la patada? No. Jamás. Dice la Biblia, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, y no dice mediocremente, no dice pobremente, no dice alá y se va. ¿Cómo dice? Vida en abundancia. ¿O abundancia espiritual? No tan solo espiritual. ¿Abundancia física? Sí. ¿Abundancia emocional o intelectual? También. ¿Pero qué me hace falta a mí? Pedir, usar, agarrar, sostenerme, creerlo. Es lo que me hace falta a mí. Porque somos hombres y mujeres de fe. Si no fuera fe, entonces pues no la necesitaríamos. Por eso Jesús dice: busquen primero el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. Por eso pone el ejemplo de los pájaros. ¿Los pájaros trabajan? No. Pero dice: mi Padre Celestial las alimenta. Los lirios del campo, es lo mismo. Salomón, con toda su gloria, no se pudo vestir como uno de ellos. Pero mi Padre, ¿qué dice? Las viste, les da, les provee. Por tal motivo, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí. Se eleva a Dios para su gloria. O sea que sí o sí. Tú ya tienes hechas las promesas de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que te hace falta? Usar la llave. Usar la llave de la fe. Usar la llave de la razón. Porque si no las usas, va a ser difícil que las bajes o las descargues de internet del cielo. Por eso Jesús no te da una llave inservible. Repito, las llaves sirven para abrir o para cerrar y representan autoridad. Él nunca te va a dar una llave que no sirve. ¿Sí? Él te va a dar una llave que sí te va a servir, que sí te va a funcionar, que te permite abrir todo. Por eso expresa en Efesios 1:3: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo o nos ha bendecido con toda clase de bendiciones
físicas y materiales. ¿Sí, verdad? No, dice espirituales. ¿Dónde me tengo que mover? ¿En qué reino me tengo que mover? En el reino espiritual. Y cuando me esté moviendo en el reino espiritual, entonces sí las puedo descargar al reino físico. Porque estamos, ¿qué? Unidos a Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. No es que Pedro estuviera unido al Señor, a Dios o al Cristo, para que en ese momento Dios le revelara. No. Simplemente Dios le revela. Ahora, ¿qué hace con esa revelación? Pedro, ¿qué hace con lo que Dios, con Jesús, lo que le dijo? A ti te doy las llaves. ¿Qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que hace? ¿Tú qué haces con las llaves que Dios te está dando? Porque dice, te he dado llaves para que abras en el cielo y en la tierra, pero también te he dado llaves para que cierres en el cielo y en la tierra. O sea, fíjate, cielo y tierra, lugares espirituales y lugares físicos. ¿Dónde me tengo que mover? En el espiritual. 3. Atrévete a usar la llave. Lucas 11:8 dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esta es una parábola donde Jesús está diciendo de gente que es bien inoportuna. Aquí ya está, pone un ejemplo de que el Señor, pues está, un señor padre de familia, está dormido, tiene a sus hijos, ya está noche, y le llega un amigo. Llegó un amigo y no tengo nada que ofrecerle. Dame algo tú, ya luego te lo pago. No, ya estoy acostado, ya mis hijos están conmigo, ya hasta mañana. Ándale, no seas malo. No, ya te dije, mañana. Esa gente es bien inoportuna, es gente miserable, pero es gente que tiene visión. ¿Sí? Es gente que sabe que le va a dar. Por eso expresa: os digo que aunque no se levantare a dárselo por ser su amigo, aquí ya no tiene nada que ver la amistad, sin embargo, por su importunidad de estar insistente, dando lata a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, dices, bueno, ya para que se calle. ¿Va molesto el amigo? Claro que sí. Pero el amigo está cumpliendo algo con su propósito. ¿Cuál? Dame pan para darle a este. ¿Sí? Dice: yo os digo, pedid y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todas estas palabritas en el griego quiere decir sé impertinente. Sé impertinente. ¿Sí? Sé inoportuno. Claro que hay diferentes momentos, ¿verdad? Pero aquí el asunto está relacionado más con Dios. Es darle lata y guerra a Dios. Señor, bendíceme. Señor, quiero. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que está diciendo. Sin embargo, por su inoportunidad, ¿qué va a hacer? Se levantará y le dará todo lo que necesite. No estoy diciendo que Dios no te vaya a dar, sino aquí eres tú el que va a estar dándole lata y guerra a Dios. Bendíceme, bendíceme.
Si hemos ya leído el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Jacob luchó contra el ángel de Jehová? Y ya casi amanecía y el ángel le dice algo muy, muy interesante. Suéltame, suéltame, porque ya va a ser de día. ¿Y Jacob qué le dice? Sí, Señor, claro que sí, ahorita lo suelto, es más, ya váyase. No te voy, ¿hasta qué? ¿Fue inoportuno el Señor, Jacob? ¿Retó al Señor? Sí se lo retó. No te dejo hasta que me bendigas. Eso no es un reto. Hable como quieras, pero no te suelto. Y nada más, el ángel nomás le toca la cadera y ¡paz! Y renco para toda la vida. Fíjate, nomás lo tocó. En la cadera. Ahí está. Un toquecito y te quedaste renco, mijo, para toda la vida. Con un solo dedo, con una mano, no sé cómo fue el toque. Pero dice que lo tocó y quedó bien, bien chueco. Ya no se pudo recuperar. Pero tenía la bendición de Dios. Ese es el asunto. No quiere decir que te vaya a ir mal. Lo que te quiere decir es que tienes que ser inoportuno, que te atrevas a usar la llave. Que no la tengas almacenada, que no la tengas ahí nomás contemplándola. Esto es la llave del Señor. Sí, pero ¿para qué te sirve si no la usas? Las llaves se hacen para usarse, no como adorno. Por eso hay que también ser impertinentes, ser inoportunos, darle lata de guerra al Señor. Señor, tú prometiste, Señor, tú juraste. ¿Sí? Por eso es pedir. Pedir es el término de reclamar. Reclamar legalmente. Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir, bendíceme. ¿Sí? Buscad es buscad con insistencia. ¿Sí? Y en este caso, llamad es alegar, pero alegar con justo juicio, alegar con una razón, pedir con una razón. Por eso les decía, son tres palabras que generan inoportunidad, que generan molestia, que generan lata. Pero tienes que ser así con Dios. ¿Sí me están a entender? Por eso muchas veces creemos en no molestar a Dios con cosas tan triviales y que solo en situaciones difíciles es necesario acudir a Él. No creo que a Dios le interese sanarme de una gripa. No creo que a Dios le interese mis emociones. No creo que a Dios le interese mi estado mental. No creo que a Dios le interese. No, esas son cosas. A Dios le interesa un cáncer, un SIDA, una gonorrea, la muerte, eso sí. Pero el otro no. No creo. Eso es lo que yo estoy pensando. Eso es lo que estoy creyendo. Por eso estos pensamientos debemos sacarlos de nuestra mente, porque si soy hijo, a mi Padre Celestial le importa su hijo. Y lo que siente y crea su hijo es importante para él o para Dios. Usa la llave que te dio en Cristo. Empieza a vivir en el reino celestial donde mora el Señor. ¿Sí? Ese es el asunto. Empezar a usar la llave. ¿Por qué? Porque si tú estás con Cristo, Cristo está sobre todo. Quiere decir que si Cristo está sobre todo, tú estás con Cristo. Resulta que entonces tú estás con Cristo. Y si Cristo está sobre todo, quiere decir que tú estás sobre todo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque dice para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué hay más arriba de Cristo? Están igual, pero ¿qué hay más arriba de Cristo? ¿Qué autoridad o poder hay más arriba de Dios? No lo hay. Entonces quiere decir que si el Señor está arriba de todo y nosotros estamos con Cristo, nosotros estamos entonces sobre todo.
Que nos bajemos de ahí, ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. El único que puede impedir las bendiciones somos nosotros mismos, nuestra incredulidad. Por eso hay que sacar esta clase de pensamientos. Si eres hijo de Dios, ten los pensamientos de tu Padre Celestial. Por eso Jesús les pregunta abiertamente: ¿quién dicen los hombres que soy? No, pues que Elías, que un profeta, que Jeremías. Ok, ahora ustedes, los que están conmigo, ¿ustedes quién dicen? El que me da de comer, el que camina sobre el mar. ¿Qué más? ¿Qué otros milagros? El que levanta muertos, el que sana enfermedades. Oh, pues como que no es muy... que solo es un cumplimiento de algo. Pero Pedro le dice en revelación: tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Sí, ya es una cuestión diferente, porque los está llevando al origen, a lo que están necesitando. Por eso al final, quien puede cerrar las puertas del cielo eres tú. Pero una cosa es segura: Dios ya las abrió para ti. Ya dependerá de ti si usas las llaves o no. Ya dependerá de ti. Voy a regresar poquito. Ya dependerá si tú quieres estar aquí, entre los demás, entre otros dioses, en la obediencia a otros dioses, en la obediencia al dios Pan, del miedo. De hecho, de ahí viene la palabra pánico, de horror, de terror, de incertidumbre, de carnalidad. Si tú quieres ir al templo del dios humano, de Augusto César, de tenerle miedo a la humanidad, a las personas, el que dirán, o al templo de otro dios, Zeus, o al Némesis, al dios de tus enemigos, al dios de las tragedias, al dios, no, es que esto yo no creo poderlo hacer. Esos son dioses. O si quieres ir al matadero, pues ya que, ya ni modo, así es la vida, pues ya que, tú sabrás, es una decisión tuya. Pero Cristo no está aquí, no se mueve aquí, sino Él se mueve acá arriba, sobre todos estos. Y si Cristo se mueve aquí, tú también te estás moviendo aquí. ¿Sí? Ahí estás. Y será tu decisión si te quieres rebajar a estos, a la autoridad de cada uno de estos. Por eso, hermano, hermana, Dios ya abrió, Dios ya te dio. Usa lo que Dios te dio.